Buenas tardes, bienvenidos a la última clase de forma virtual, en lo que vamos a estar viendo los temas de la teoría. Ya con esto cerramos todos los temas para el examen que se va a aplicar. Una vez en esto ya nos vamos a estar reuniendo para afinar detalles de los torneos o ver algunas consultas que ustedes tengan. Pero en general hoy terminamos ya la parte teórica. Cuando estamos hablando en clases sincrónicas, ¿verdad? Por otro lado, ustedes van a ver un poco más de teoría que es extra, pero que va a ser por el lado suyo. Entonces, hoy vamos a ver las fases del juego. Entonces, en una partida de ajedrez se dividen algunos momentos en fases, dependiendo que cada una tiene características diferentes en el juego, ya que vuelvo y repito, la partida se van dando ciertas características. Permítanme un momentito, jóvenes, es una llamada bastante importante. Ya continuamos, permítanme un momento. Mil disculpas, jóvenes, unos asuntos familiares, pero ya está, ya está. Bien, continuamos entonces. Dentro del ajedrez lo podemos dividir en tres fases que le podemos nombrar la apertura, el medio juego y el final. Tiene bastante valor lógico lo que estamos hablando, pero cada una tiene diferentes características y la vamos a ir viendo porque dependiendo de la fase del juego nosotros deberíamos seguir ciertas recomendaciones o deberíamos jugar de cierto modo según la teoría. Empecemos hablando de la apertura. Esta comprende los primeros movimientos de las piezas en el tablero partiendo desde la posición inicial. La apertura suele darse entre los movimientos, primer movimiento obviamente de la fase inicial, hasta aproximadamente los movimientos 10 y 15. Recordemos que en clases pasadas dijimos que un movimiento se suele tomar como movimiento cuando mueven blancas y responden negras. ¿Ok? Entonces, dentro de las aperturas se ha estudiado bastante todos los movimientos lógicos que pueden haber para tener un mejor juego. Habíamos dicho antes que también es bien importante el control del centro en una partida de ajedrez, sobre todo en la fase inicial o de la fase de la apertura. Permítame, creo que alguien tiene encendido su micrófono. Fernando, lo voy a silenciar. A ver, no, ya se silenció. Bien. Entonces, en la apertura se ha estudiado bastante, mucha teoría desde el inicio de los tiempos del ajedrez, cuando se empezó a documentar todo, ya que, como les decía, es en esta fase donde se trata de ir obteniendo ya ventaja sobre el rival. ¿Cómo se obtiene esto? Siguiendo ciertos lineamientos. Entonces, ustedes van a ir viendo, si estudian por su parte, que en las aperturas hay un montón de opciones, pero regularmente siempre se empieza jugando con peones centrales, regularmente. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que el control del centro es bastante importante en la apertura. Entonces, algunas aperturas muy practicadas, se han estudiado líneas, se llaman líneas que llegan hasta los 30 movimientos, o sea que hay ya un número de movimientos estipulados para realizar una apertura que han sido estudiados. ¿Por qué? Porque en estos movimientos lo que han buscado los jugadores es tratar de hacer los movimientos, vuelvo y repito, movimientos, valga la redundancia, más fuertes para obtener la ventaja, como les hablaba anteriormente. Entonces, hay algunos de estos lineamientos que siguen hasta los 30 movimientos que se han estudiado y que hay gente que suele jugarlos. Por eso se estudia bastante en esta fase de las partidas. Aunque se conoce por apertura al conjunto de jugadas iniciales en la partida, suele llamársele también apertura cuando al juego propuesto por las blancas, y cuando es propuesto por las negras se le llama defensa. Es decir, cuando yo voy con blancas yo propongo una apertura porque las blancas son las que mueven primero.
Entonces esto les da esa potestad. Y las negras se van a defender de acuerdo al juego que estén proponiendo las blancas. Es por eso que se le llama apertura a las blancas y defensa cuando se juega con negras. Por eso ustedes van a ver muchos nombres de aperturas y de defensas, pero va a depender en qué nos estemos posicionando, si ya sea blancas o negras. Por ejemplo, todas las aperturas, las conocidas por lo menos, tienen nombres. Suele llamársela de 3 formas. Va a depender primero del tipo de apertura, por ejemplo, el gambito de rey, gambito de dama, apertura de alfil. Los gambitos son un sacrificio de peón que se hace con el objetivo de obtener una ventaja posicional. Se sacrifica un peón. Si los contrincantes lo capturan, nosotros estamos buscando un contrajuego de eso. Gambito viene de la palabra italiana gambetta, que es una trampa. ¿Okay? También suele dársele el nombre de las aperturas, el nombre del jugador que las creó o que las popularizó. Por ejemplo, la defensa Alekhine, apertura Reti, defensa Pir, apertura Ruy López, entre otras. O también se les puede dar el nombre del torneo o la ciudad en donde se dieron a conocer o se jugaron por primera vez. Por ejemplo, la apertura española, que es también la conocida como de Ruy López, que él era un fraile español. Entonces, él lo popularizó bastante y se le llama española o Ruy López porque él era español. La defensa siciliana, defensa francesa, apertura escocesa, así van a encontrar un sinfín de estas. Entonces, yo les recomendaría que empiecen a estudiarse por lo menos 1 o 2 aperturas y 1 o 2 defensas. Pueden encontrar, si yo les sugeriría, los que yo utilizo, la apertura Ruy López es bastante fuerte, bastante utilizada, o digamos el gambito de dama, que es una apertura. Por parte de las negras puede ser la defensa francesa y la defensa siciliana. Son bastante buenas. Yo utilizo bastante la defensa, esta se llama escandinava, con negras. Pueden buscarlas en YouTube, hay bastantes videos explicativos de eso. Les recomiendo, vean esos videos, les van a favorecer bastante. Ahora, durante la apertura hay ciertas recomendaciones que se deberían seguir. Entonces, yo les diría por lo menos 3 si son obligatorias, que yo les diría para que ustedes tengan bastante éxito. Ya les voy a explicar más adelante. Pero se recomienda desarrollar lo más rápido posiblemente las piezas. Ahora, ¿qué es desarrollo en el ajedrez? Sería activar las piezas, o sea, moverlas desde su posición inicial y ubicarlas en una casilla en donde estas piezas sean fuertes, sean activables. Y lo ideal es que activemos todas nuestras piezas, empezar a mover todas las piezas para que tengan mayor sincronía entre ellas, se podría decir, ya sea atacando a las piezas enemigas o defendiendo las piezas aliadas. Otro concepto importante durante la apertura es el control del centro, yo que les venía hablando desde las primeras clases. Los peones y piezas que están en el centro son más fuertes que aquellas que se encuentran en la periferia. Ya les había dado el ejemplo de los caballos cuando vimos la dominancia, ¿verdad? Un caballo ubicado en el centro tiene mucho más espectro de movimiento que estando en un borde o en una esquina. Entonces, lo ideal sería que controlemos el centro del tablero. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos seguir? Adelantar 1 o más peones en el centro, de modo de dominar, obviamente, y vuelvo y repito, el centro del tablero. La otra sería desarrollar el mayor número de piezas para apoyar el control del centro. Como les decía, tratar de activar todas sus piezas. No empezar a mover la dama, sacarla apresuradamente y empezar a moverla de un lado para otro. Otro error muy común que se da bastante es empezar a mover todos los peones. Lo ideal es mover 1 o 2 peones. ¿Esto con qué objetivo? Que no solo desarrollemos peones, sino que las otras piezas, las piezas menores y las piezas mayores. Otra cuestión básica dentro del que deberíamos hacer en la apertura es enrocar lo más pronto posible. Con eso nosotros protegemos al rey y activamos una de las torres. Entonces, y una última recomendación sería no sacar la dama apresuradamente, porque ¿qué pasa? Recuerden que la dama es la pieza más poderosa. Entonces, si la saco apresuradamente, van a empezar a atacarla. ¿Y qué va a conllevar eso? Que al momento de atacar a mi dama voy a tener que estarla moviendo otra vez para volverla a proteger y con eso pierdo tiempos de desarrollo que podría estar moviendo otras piezas. Entonces, no siempre es recomendable sacar la dama. Por ejemplo, en el mate del pastor, cuando ya lo habíamos visto en
hace 2 clases, lo ideal, no se está cumpliendo esta regla porque la dama se saca en el tercer movimiento. Pues deberíamos tener un poco de cuidado con eso. Entonces, a modo de recordatorio, yo le recomendaría de todo esto 3 cosas. Primero, controlar el centro con peones y con piezas menores. Segundo, enrocar, ¿sí? Y tercero, desarrollar las piezas. Entonces, controlar el centro, desarrollo de piezas y enroque. 3 cosas que deberíamos hacer en la apertura sí o sí. Esto me va a asegurar tener un juego más óptimo, diría yo. Va a ser un poco más fácil de obtener ventaja sobre el rival o evitar que el rival se posicione mejor. Entonces, de eso se trata. El ajedrez, recuerden que es la representación de una guerra, de una batalla. Entonces, si nosotros obtenemos ventaja sobre el rival desde el principio, se nos va a hacer un poco más fácil el resto de la partida. ¿Preguntas con la apertura hasta el momento, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Ok. Vamos con el medio juego. Esto corresponde, o sea, como su nombre lo dice, la mitad. ¿Cuándo se convierte en medio juego? En el medio juego es cuando empiezan a darse regularmente el mayor número de cambio de piezas, donde empieza a correr la sangre, diría yo. Empiezan a ocurrir todas las capturas del juego. Aunque no hay una transición bien clara entre la apertura y medio juego, pero sí se conoce el medio juego más o menos, como les dije, cuando empiezan a hacerse el montón de capturas de piezas. Ahora, estadísticamente, el medio juego suele darse entre el movimiento 10 y el movimiento 15 de las jugadas, aproximadamente, para tener una idea. Ahora, ¿qué pasa en el medio juego? Es aquí donde empieza, ya termina bastante la teoría de las aperturas, que ustedes ya dicen, yo estoy siguiendo el lineamiento de esta apertura, pero en el medio juego es donde ustedes empiezan ya a desarrollar planes y estrategias para obtener la ventaja sobre el rival. Ahora, ¿qué tipo de ventaja podemos obtener? Creo que habíamos mencionado en clases anteriores que la ventaja puede ser posicional o ventaja material. La ventaja material es cuando nosotros empezamos a capturar más piezas de rival que las que él está capturando. O por ejemplo, cuando hacemos cambio de piezas mayores por menores. ¿Recuerdan esa parte que habíamos hablado de la ventaja material, verdad? Cuando sacrificamos o ganamos calidad o tenemos calidad de ventaja, como decíamos en clases anteriores, que cambiamos tal vez un caballo por una torre o qué sé yo. Ese es un tipo de ventaja material, cuando tenemos más piezas que el rival. Y ahora, la ventaja posicional se puede dar de varias formas. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo puedo tener una ventaja si controlo mejor el centro, es un tipo de ventaja posicional. También el control de columnas o diagonales abiertas, ya sea cuando hablo que tengo una torre que está bien posicionada en una columna abierta o una diagonal abierta para mis alfiles o para la dama. Ventaja de desarrollo, ¿a qué se refiere con eso? Es que yo tengo más piezas activas. Entonces, algunas veces suele pasar de que las torres las dejamos relegadas y quedan encerradas y ellas no tienen ningún tipo de actividad, mientras que si yo hacía el enroque, ya puse una torre y la ubiqué en una columna abierta, ya tengo una ventaja de desarrollo. Ventaja de espacio, que también están ubicadas mis piezas en el tablero. ¿Qué tanto espacio manejan las piezas? Mejor estructura de peones, es mejor tener peones escalonados, o sea, uno protegiendo al otro, que tenerlos de forma horizontal o montados. Lick, Y obviamente, dígame. está compartiendo pantalla A ver, porque no lo hola. puedo ver. Ay, híjole, ¿será que dejé? ¿Qué pasó? A ver, gracias por, no sé qué pasó, en qué momento se dejó de compartir. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, Lick, gracias. Perdón, jóvenes, no me percaté, creo que no sé en qué momento dejé de compartir. Bien, entonces les decía, por último, un rey mejor protegido. Es decir, si está bien enrocado, si tenemos una buena estructura de peones al frente de él. Esas podrían ser algunos tipos de ventaja posicional. Por último, vamos a la parte del final. En esta etapa del juego, obviamente sigue después del medio juego, por si la partida no ha terminado todavía, porque puede ser que algunas partidas pasan, se puede dar jaque mate en la fase inicial, por ejemplo el mate del pastor, como habíamos visto, o hay unos mates rápidos también en los que ustedes, estando en la fase de apertura, con características de apertura, ya se puede ganar un juego.
Ahora, en el medio juego también se puede dar jaque mates o definitivamente el rival se rinde ya al perder una pieza bastante importante. Suele pasar también. Pero en el caso de que ustedes lleguen al final, ¿cómo se caracteriza el final de una partida? Porque ya tenemos pocas piezas en el tablero. Ustedes recuerdan en la clase pasada ya vimos algunos finales. Lo que estábamos viendo los mates elementales, ¿verdad? De dama y rey contra rey, de torre, dos torres. Así suelen caracterizarse los finales o porque hay la presencia de algunos peones todavía en el tablero. Ahora, en esta fase de la partida es bien importante que nosotros manejemos la teoría. ¿Por qué? Aquí podríamos dejar de ganar una partida por no saber cómo dar jaque mate. Por eso en la clase pasada vimos eso, ¿verdad? Cómo dar jaques mates con pocas piezas. Entonces deberíamos, y hay bastante teoría y bastante estudio sobre esta parte de la partida. Cualquier jugador competente debe conocer todas las posiciones críticas del final para no dejar de ganar o perder alguna partida. Un ejemplo sencillo es que cualquier jugador razonablemente fuerte debe jugar con total perfección cualquier final en el que se encuentre un rey y un peón contra un rey solo. Entonces, los finales de peón y rey son bien importantes manejarlos. No lo hemos visto en la clase. Ese sí les queda de tarea a ustedes que empiecen a buscar videos sobre esa parte. Ahora, las transiciones entre fases. ¿Okay? No hay una regla específica que me diga la partida aquí deja de ser apertura, aquí deja de ser medio juego, aquí es final. No. Pero sí hay características de cada una, porque no todas las partidas son iguales. Difícilmente se va a repetir la misma partida exactamente 2 veces. Entonces, es por eso que es tan difícil decir exactamente en qué momento dejan de ser una fase u otra. Pero sí, la cuestión es que las características básicas dijimos, por ejemplo, para que nosotros nos hagamos una idea, la apertura es obvio, son los primeros movimientos de la partida. El medio juego es cuando empezamos a hacer capturas de piezas y se empieza a mover todo, ya cuando tenemos todas las piezas desarrolladas. Y el final es cuando ya tenemos pocas piezas en el tablero. Entonces, eso podríamos decir sobre esto. Ahora, un dato interesante acá es que algunas piezas tienen diferentes características o van adquiriendo mayor o menor poder dependiendo de la fase del juego. Por ejemplo, es el rey. En la fase inicial, en la fase de apertura, el rey es un zángano, o sea, tenemos que estarlo protegiendo porque va a estar bajo ataque siempre. Pero ya en la fase final de la partida, cuando hay pocas piezas que lo puedan amenazar, el rey adquiere un poder bastante grande porque él va a apoyar a otras piezas o empezar a atracar piezas que no le crean mucha amenaza a él. Por ejemplo, para dar los mates que vimos en la clase pasada, el de dama y rey, es valioso, es importantísimo la ayuda del rey. Entonces, ahí está esa gran diferencia del poder que tiene el rey en la fase inicial y en la fase final de la partida. También las torres al principio, como están encerradas por peones y otras piezas, no tienen la misma acción que tendrían en una fase media o una fase final de la partida donde ya hay columnas y filas abiertas donde se pueda mover libremente. A diferencia que cuando estamos en la fase inicial de la partida, pues están siendo obstruidas por otras piezas. ¿Juntas con las fases de la partida, jóvenes? ¿Nadie? Bien, quiero compartirles entonces algunas cuestiones sobre el torneo, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el torneo antes de que comencemos a ver los detalles? No, ok, vamos a ver entonces aquí torneos. Los torneos que se vienen ahorita. Tenemos hasta ahorita ahí aquí primer torneo una vez que es el 5 de marzo, que es este próximo, es el sábado. Bien, jóvenes, para empezar, pues, si alguien no tiene experiencia en esto, el torneo comienza, ahí dice en 5 días. Ustedes van a ver esta pantalla. El torneo comienza el sábado a las 5 de la tarde. Una vez que ustedes ya están ingresados, fíjense bien, cuando comienza el torneo, aquí no se mira todavía porque no ha comenzado, que esta barra de aquí arriba, ¿ok?
fíjense de que ustedes están activos en el torneo, porque pueden estar en la lista, pero pueden estar en pausa y no estar jugando. Ahora, ¿qué va a pasar en el torneo? Automáticamente, cuando este comienza, a ustedes los van a emparejar con otras personas. Regularmente los van a emparejar con alguien que esté cerca de ustedes. Y por ejemplo, ustedes se fijan, tienen un número al lado de su usuario. Y ese número es la puntuación ELO que ustedes tienen. ¿A qué se refiere con eso? Es que cada vez que ustedes juegan partidas es un ranking. Cuando ustedes van jugando partidas les van dando un puntaje para irlo rankeando y para medir su fuerza como jugador. No tiene nada que ver con el puntaje del torneo, es el puntaje personal de ustedes. Si ustedes ganan, les suben puntos de Elo. Entonces, con eso miden ustedes. Aquí muchos de ustedes que están acá nunca han jugado en torneos y no han jugado partidas en general. Entonces, tienen un Elo con un signo de interrogación al final. Todos comienzan con 1500. Aproximadamente una partida les da 25 o 20 puntos de Elo, más o menos por ahí, para que se vayan dando una idea. Entonces, aquí hay 45 hasta el momento inscritos. Ninguno ha jugado torneos. Entonces, yo les recomendaría que estas personas ya han jugado, pero han perdido. Por ejemplo, ellos tres han perdido más de lo que han ganado. Entonces, por eso tiene un elo de 1046, 1045 y ahí se mantiene. Bien. Lo que les quería decir entonces, como las partidas van a durar 10 más 0, son 10 minutos de un rival más 10 minutos de otro. Lo máximo que dura una partida son 20 minutos. Si es que ambos se toman todo el tiempo. Entonces, lo ideal es que ustedes jueguen durante esa hora y media completa. Manténganse jugando. Pueden jugar desde su celular o pueden jugar desde la computadora. Yo les recomendaría, si es importante, que para inscribirse lo hagan desde su computadora, para entrar al torneo con el enlace que está en la plataforma, ¿verdad? Ya con eso ustedes se inscriben. Fíjense antes del torneo, cuando comience, que no estén en pausa. Van a tener que esperar un tiempo prudente. Algunas veces se tarda 3-4 segundos en emparejarlos y empieza el torneo. Si hay un número impar como este, obviamente alguien se va a quedar esperando. Ahorita hay 45, entonces van a haber 22 partidas y una persona va a quedar esperando. Entonces no se salga, que en algún momento el mismo sistema lo va a emparejar con otro. ¿Okay? Entonces, ustedes manténganse siempre pendientes. Otra cosa importante, asegúrense de tener una buena conexión a internet, porque si tienen algún lag se le llama eso cuando no lo van a confundir con el delay de aquel tipo que iba de alcalde por Tegucigalpa, ¿verdad? Que ese delay también existe acá, que es cuando ustedes hacen un movimiento y le responde hasta después en internet. Entonces, si ustedes tienen mala conexión, a ustedes les dan solo 20 segundos o 10 segundos, no recuerdo, para hacer su primer movimiento. Si ustedes no hacen un movimiento en ese tiempo, les va a contar como abandono y los va a tirar a la siguiente partida y automáticamente a su rival le van a dar el punto correspondiente a esa partida. Entonces, estén pendientes para hacer sus primeros movimientos. ¿Ok? ¿Qué más? Traten de jugar el máximo de partidas posibles, todas las que puedan. El mínimo son 4 y de esas 4 tienen que ganar 3. Les recuerdo que si no pueden ganar esas 3 partidas, pueden ir a jugar aparte después. Eso no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta con esto que hemos visto hasta ahorita, jóvenes? ¿Está todo claro? Por mi parte, todo claro. Bien, Oscar. ¿Nadie más tiene consultas? No, licenciado. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, el día del torneo, yo regularmente juego unas partiditas con ustedes porque estoy supervisando. Si alguien de ustedes no puede jugar ese día, tiene algún problema, qué sé yo, puede darse que se va la luz o cualquier otra cosa, ya saben qué hacer. ¿Ok? Al momento de subir la tarea, si ustedes se fijan, les voy a mostrar aquí en el campus el tipo de captura que se les pide al momento de subir la tarea. Si se fijan acá, están viendo la pantalla, ¿verdad? Van a tomar un print screen de la pantalla. Si están en el celular es un poquito más complicado, pero lo ideal es que se mire, como les digo, que se vea esta pantalla, que es donde está el nombre del torneo. Le van a dar clic a su usuario y les va a desplegar esta pestaña que está aquí, que son las partidas que jugaron.
Entonces les voy a mostrar acá un torneo que ya haya pasado para que no tengan dudas y me gusta que todo quede claro. Puntos de torneo, vamos a ver este que se jugó aquí. ¿Ok? Ustedes van a ir al torneo, aquí dice primer torneo, este es del periodo pasado. Aquí este muchacho o muchacha ganó, jugó 13 partidas y ganó, no me equivoco, a 85% de victorias. Entonces, entre más partidas jueguen y más ganen, es mejor. Entonces, al momento de ustedes que vayan a subir la tarea, se van, por eso es ideal que mejor jueguen en la computadora. Y otra ventaja que tiene jugar computadora es que ustedes tienen el chat aquí al lado. Entonces, pueden estar jugando y chatear con sus compañeros, cosa que no pasa cuando está en el celular. No tienen esa ventaja. Entonces, para subir la tarea, ¿qué van a hacer? Van a buscar su usuario, que si le dan clic a este, automáticamente los va a llevar donde está su nombre. Aquí, yo quedé en lugar 123, solo jugué 3 partidas. En la tercera creo que me retiré o me macanearon. Entonces le dan clic a su usuario y les va a desplegar esta pestaña donde les va a dar las partidas que ustedes jugaron. Y ustedes pueden ver esas partidas también. Y aquí perdí contra este muchacho. Entonces, le toman print screen a la pantalla, si es posible. Aquí tal vez no es tan necesario que se mire su nombre de usuario de aquí arriba, porque acá está su usuario también. Entonces le toman captura de pantalla que parezca más o menos como les mostraba yo aquí en el campo virtual. Si ustedes no pueden jugar el torneo o no completaron las partidas, un ejemplo aquí mío, yo solo puedo jugar 3 partidas y gané 2. Yo solo jugué y me salí del torneo para no afectar a otro y después se iban a andar quejando. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente al terminar acá, le toman captura de pantalla a esta y la dejan guardada, ¿verdad? Entonces, si no logran completar, se van acá, le dan clic a la partida y a cada partida que terminen, ganen o pierdan, le toman captura de pantalla. Al finalizar a la posición final de la partida, por ejemplo, aquí vamos a ver últimas partidas. A ver dónde están las partidas. Ok. Entre las últimas partidas, aquí, por ejemplo. Aquí gané yo. Entonces ustedes le van a tomar captura de pantalla así como está. ¿Contra quién jugaron? ¿Y cuál fue el resultado? Aquí desde el resultado, ¿quién ganó? Y le dan más 12, que aquí en mi caso gané yo, y menos 32 al que perdió. Entonces, para completar esas partidas, ustedes le van a tomar captura de esta también y la van a subir. Ahora, si para no hacer un montón de capturas, si ustedes les toca de que no pueden jugar el torneo y no cumple con los requisitos, pueden hacer un documento de Word y pegar todas las imágenes ahí. Ahora, si completaron su torneo tal y como se les pide y cumplieron con todas las cuestiones, simplemente le toman captura a vamos a ver aquí. Simplemente le toman captura a la parte final, como les mostraba anteriormente acá. ¿Sí? Le toman captura a esta parte y la suben pues al campo virtual. Jóvenes, ¿queda alguna duda? Creo que estamos listos ya para el torneo. Sé que a algunos les va a dar un poquito de nervios si no han participado. Algo de este tipo, tranquilos. Yo les recomiendo pongan música, si les relaja, música relajante, concéntrense. Porque aquí no hay una forma de retroceder algún movimiento que ustedes hicieron. Entonces, antes de hacer un movimiento, piensen bien lo que van a hacer y tómense su tiempo. Tienen 10 minutos, o sea, no se desesperen, pero tampoco se tomen demasiado tiempo, que se les va a acabar. Entonces, mi recomendación sería, estudien unas 2 aperturas, unas 2 defensas, ya háganlo automáticamente en los primeros movimientos para que no pierdan tanto tiempo ahí y puedan dedicarle más en la fase de apertura, que lo hagan automáticamente. O sea, si ustedes ya manejan un tipo de apertura. Y después, para que en el medio juego ustedes tengan más tiempo de pensar. Así que tienen que dosificar bien la cantidad de su tiempo para que no vayan a perder por tiempo. ¿Okay? Esas son algunas recomendaciones que les puedo dar. ¿Tienen algo que agregar antes de que terminemos? Nadie. No le. Muy bien, entonces por hoy va a ser todo.
Éxitos en el torneo del sábado. Estén a tiempo, traten de entrar unos minutitos antes para que no vayan que no los vaya a agarrar improviso. Tengan su botecito de agua para que no se levanten, para que estén pendientes y puedan jugar todas las partidas que les sea posible. Entonces, si no hay más consultas ni preguntas, es todo por hoy, jóvenes. Que tengan feliz tarde y nos veremos probablemente el otro lunes, no, porque ya terminamos contenido, entonces yo les voy a avisar por el chat cuándo vamos a tener nuestra próxima reunión virtual. ¿De acuerdo? Pues que tengan todos feliz tarde, cuídense mucho, nos vemos pronto. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde a todos. Gracias, Lee. Feliz Pase buena tarde. tarde. Feliz tarde.